¿Qué tecnología se está empleando actualmente en neuromarketing? Vamos a hacer una revisión general de cuáles son aquellos elementos que han permitido que la neurociencia se pueda aplicar cada día mejor al neuromarketing. Y para ello tenemos que comprender que existen muchas herramientas que se han usado desde aproximadamente el año 2002 al 2005 en neurociencia aplicada a negocios que se han dejado de utilizar de forma masiva debido a dos problemas fundamentales. El primero de ellos es el enorme coste que tienen los estudios de investigación vinculados con este tipo de tecnología tan avanzada, que son tecnologías vinculadas con la imagen cerebral. En segundo lugar, que el espacio en el que estamos procesando esa información no es el espacio de compra habitual como puede ser en otros casos con los eye trackers, con los neurosensores o con los GSR. Es decir, si estamos utilizando equipos como la resonancia magnética funcional, la tomografía de emisión de positrones o la tomografía computerizada, nos vamos a tener que imaginar un entorno hospitalario donde en un túnel al potencial cliente lo vamos a someter a una serie de imágenes, pero se encuentra en un lugar diferente al entorno tradicional de compra. Con lo cual, aunque nos da muchísima información de estructuras internas del cerebro, cómo reaccionan ante determinados estímulos, sin embargo, no nos dan tanta amplitud de miras como nos pueden dar otro tipo de herramientas que veremos ahora. Así que, por ejemplo, las que más se están empleando, por ejemplo, en entornos reales, directos de compra, son, en este caso, por ejemplo, los eye tracker móviles, ¿no? Que nos permiten, con este tipo de gafas, que tienen una serie de infrarrojos que van a calibrar la fijación ocular, nos permiten tener una serie de parámetros sobre las fijaciones oculares. Es decir, ¿cuáles son los puntos en concreto de un entorno? En este caso, por ejemplo, un panel de menús de McDonald's o la revisión por un cliente de distintos tipos de precios en una góndola de un centro comercial, pues todo esto nos va a dar mucha información de en qué se está fijando el usuario y en qué no, cuáles son las zonas muertas donde el usuario básicamente no tiene ni una sola fijación. También se puede emplear, por ejemplo, para verificación de packaging, para el estímulo del usuario ante determinados tipos de líneas de moda, ante incluso el uso de determinado contenido gráfico impreso, como puede ser un catálogo, un flyer, o incluso también el tema de comparación de distintos tipos de pricing en el mismo lineal de un supermercado, como en este caso. También tenemos el eye tracking fijo, que es una barra que se sitúa debajo de una pantalla donde se puede exponer, bueno, cualquier tipo de vídeo, cualquier tipo de imagen, e incluso trabajamos también con imágenes vinculadas con audio. El audio también es muy importante, por ejemplo, para cuñas en radio, poder determinarlas, y con eso nos van a salir, por ejemplo, imágenes de este tipo, que tenemos un mapa de calor donde podemos determinar cuáles han sido las fijaciones oculares medias de uno o varios individuos sobre una página web de una escuela. O, por ejemplo, en estos fotogramas de un vídeo para televisión y para redes sociales de un organismo público, podemos detectar cuáles son los puntos en los que realmente ha habido interés tanto de un solo usuario, como vemos una de las imágenes con un solo punto, como de múltiples usuarios, como vemos varios colores en otro de los fotogramas. Es decir, nos permiten verificar realmente cuál es el impacto visual que tiene cualquier tipo de elemento que podamos emplear en nuestra estrategia. También tenemos el reconocimiento de microexpresiones faciales, que nos permite determinar cuáles son aquellos gestos básicos de, por ejemplo, felicidad, de miedo, tristeza, sorpresa, que podemos recibir cuando estamos observando determinado tipo de impacto, un arte, un vídeo, y todo eso automáticamente nos va a llevar a determinar si el impacto que está teniendo ese tipo de soporte está siendo más o menos positivo al usuario. También tenemos que tener en cuenta que no solamente nos va a detectar ese tipo de comportamiento a nivel de microexpresiones faciales, sino que incluso nos va a determinar el rango de edad, la raza e incluso el género, ¿no? Si estamos hablando de hombres o mujeres. También es muy importante determinar que este tipo de dispositivo es de los más
variables, en el sentido de que hay personas que tienen de por sí unas expresiones faciales concretas, y aquí lo que vamos a medir fundamentalmente van a ser las variaciones, ¿no? Los niveles de 0 a 100 de cada uno de esos niveles de las emociones básicas del ser humano. También tenemos el neurosensor o el electroencefalógrafo, que nos permite determinar cuáles son los distintos tipos de emisiones de ondas cerebrales con distintos tipos de frecuencia, por ejemplo las alfa, beta, teta, zeta, que son ondas que emite nuestro cerebro y que va a permitir, según el mapa que tenemos de nuestro córtex, determinar qué tipo de estímulos, por ejemplo, de meditación, de excitación, de engagement, o sea, de atracción, o incluso atención a corto y largo plazo, está teniendo el usuario, pero ya de manera interna, teniendo en cuenta el sistema nervioso central. Y hablando del sistema nervioso central, pues también podemos hablar, por ejemplo, en este caso, del GSR, del equipo de detección de emisión galvánica en la piel. Ahí estamos trabajando no con fijaciones oculares, no con microexpresiones, no con el sistema nervioso central, sino con el sistema nervioso periférico. Es decir, lo que va a afectar, en este caso, usamos distintos puntos con los nodos, con los electrodos, en las manos, o incluso a veces lo usamos también en la aurícula de una de las orejas, y lo que nos va a permitir es detectar no solamente incremento del ritmo cardíaco, sudoración o temperatura, muy sensiblemente, sino que nos va a detectar la emisión galvánica en la piel, es decir, la emisión electrodermal, que nos va a permitir saber si, bueno, si realmente estamos teniendo picos que se traducen en cuestión de décimas de segundo, desde que lo racionalizamos o lo tenemos en nuestro cerebro racional hasta que lo mostramos a nivel periférico, y eso nos va a dar mucha información que complementa el resto. Lo ideal es usarlas todas conjuntamente, y entre todas podemos hacer un hermoso cuadro con todas las pinceladas sin que nos falte ninguna. También es muy importante que sepamos que el usar de forma independiente estas herramientas nos pueden abordar distintos tipos de sesgos. Por ejemplo, el GSR se puede utilizar por ejemplo, por organismos policiales, con la famosa máquina de la mentira o el polígrafo, que nos va a permitir detectar en ciertas personas si están mintiendo o no, pero como sabemos es un equipo que no es infalible y que una persona suficientemente entrenada puede engañar al GSR o puede engañar a las emisiones de microexpresiones faciales. Así que siempre es muy importante que hay otros elementos que son base, como los eye trackers o como los neurosensores, que son infalibles y en conjunto todos nos van a dar la mejor versión de las decisiones que tenemos que tomar a nivel empresarial para triunfar con los negocios.